Buenas noches, queridos amigos de Todos Aprendemos. Hoy tengo como invitado a Oliver Viera, director regional de RE/MAX Bolivia, quien visita su país después de 12 años de ausencia, porque Oliver es dominicano. Se fue hace 19 años de acá, casó con una boliviana y por allá fundó RE/MAX Bolivia. Bienvenido, Oliver. Muchísimas gracias, Mélido, por invitarme, por compartir conmigo y bueno, la verdad que me siento como en mi casa. Salud. Salud, salud. Oliver, hablan un poquito de tu ida de Santo Domingo al exterior y cómo tú vienes cayendo en Bolivia. Sí, bueno, va a ser un poquito corto porque es más largo, ¿verdad? Pero yo me voy a estudiar, a hacer mi maestría en la Universidad de Miami en el 1998 y la idea era volverme a República Dominicana. Nosotros teníamos tienda en ese entonces, mi madre tenía tienda acá y nosotros manejábamos el corte fiel. Yo llegué a ser gerente del corte fiel, pues mi padrastro era uno de los socios en esa época. Y la idea era volverme, ¿verdad? Pero yo siempre quise emprender, quise hacer mis cosas solo. Y la idea era hacer algo y no tener que volver a trabajar en los negocios de mi familia, sino yo quería independizarme. Y bueno, y me metí en el mundo de la banca. Conseguí un trabajo después que me gradué de la maestría. Conseguí un trabajo en HBC, que es uno de los bancos más grandes en ese entonces de cuentas de ahorro. Y ahí me dedico a los bienes raíces. Llego a ser gerente en la empresa. Y ahí duró 4 o 5 años más o menos como empleado. Llego a ser gerente de la oficina, pero en el momento que me iban a dar una oficina, pasa septiembre 11. Paran de abrir más agencias y ahí fue mi oportunidad de yo independizarme. Y ahí abrí un mortgage company, que era lo mismo que yo hacía, que otorgaba préstamos a los clientes, pero los clientes me pedían mucho. Eso fue en Miami. Eso fue en Miami, exacto. Entonces, mortgage company no es más que un corredor de hipotecas. Exactamente, es un corredor de hipotecas en el cual yo era un intermediario entre la persona que necesitaba el préstamo y el banco, básicamente. Y ahí comenzó con mis clientes. Y la cuestión era que los clientes ya me tenían mucha confianza, que iban a donde mí a buscar la hipoteca, pero no tenían la casa. Entonces me decían, tú me puedes conseguir la casa. Entonces yo comencé a referir estos negocios, y como eran muchos negocios ya, yo dije, no, pero estoy perdiendo aquí un dinerito. Entonces la idea era tratar de hacer conformar, y ahí saco mi licencia. Es un poquito más complicado porque a veces cuando hay un conflicto de interés en mortgage y realtor, entonces yo hice que mi oficina sacaran la licencia para nosotros manejar todo lo que era real estate, todo lo que era bienes raíces, y entonces teníamos el departamento y abro mi empresa en ese entonces cuando me independicé. ¿Cómo funciona eso allá del mortgage broker? El mortgage broker es una licencia que tú tienes que sacar, que es una licencia independiente, es un broker, básicamente un intermediario. Porque en Estados Unidos tú no vas directamente al banco a sacar la hipoteca. La gente que tiene buen crédito, yo en el caso mío iba a Subprime, que Subprime era clientes con alto riesgo, que tenían el credit score, que es el puntaje que te miden, los buró de créditos allá, te miden con un puntaje más bajito, y a veces eran dueños de negocios y no tenían la prueba de ingreso que requiere un banco. El banco sí te daba mejor tasa, el cliente podía ir directamente al banco, pero el banco nos pagaba a nosotros como mortgage broker para que nosotros consigamos clientes, y nos pagaba un porcentaje de las tasas de intereses. Si nosotros le vendíamos las tasas de intereses más altas, nos daban más puntos, o sea, porcentaje de comisiones. Y más lo que nosotros le cobrábamos como honorario al cliente por conseguirle el préstamo. Entonces yo tenía una cantidad de préstamos como mortgage broker. Yo llegué a ser mortgage lender, es como una financiadora. Llega un momento que me abrieron una línea de crédito de $3 millones, pero yo colocaba estos préstamos bajo los requisitos, por ejemplo, de Citibank, de Lehman Brothers, que era en esa época, y yo le vendía los préstamos a ellos en corto plazo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, para tener de vuelta la línea de crédito para poder otorgar estos préstamos a los clientes que nos compraban. ¿Y esa venta era
hipoteca por hipoteca o era un consolidado? Yo a los bancos se lo vendía como que se llama un bulk. Ellos me compraban 2, 3 millones de dólares. Entonces yo tenía que vender, qué sé yo, 5 o 6 transacciones que me llegaran a esos 10 y lo vendía. Pero no lo compraban unidades de propiedad, sino era más que todo. Un paquete. 2 millones para arriba, exactamente, en volumen de negocio. Bien. Sí. Y ahí cuando yo ya tengo ese negocio, llega 2008. Yo me casé, lamentablemente me divorcié. Ajá. Y llega la crisis de 2008, que los bienes raíces caen. Y yo tenía una novia ahí ya cruceña, que era boliviana. Entonces, al tener esa... en Santa Cruz, Bolivia. Pero yo vivía en Miami. En Miami la conocí a ella. Y fui a visitar Santa Cruz, un viaje de vacaciones. Y me enamoré de Santa Cruz. Y Santa Cruz es muy parecido a Santo Domingo. Yo decía, es igualito a Santo Domingo, pero sin playa. Entonces, me quedé con eso en la cabeza. Y cuando pasó lo de la crisis de 2008... Porque Santa Cruz está... al nivel del mar. Estamos 400 metros sobre el nivel del mar, más o menos. Bien. 400, 500 metros. No es como La Paz, que está en el altiplano, ¿verdad? A 4.000 metros. Claro, está más a 3.800 metros. Está Cochabamba, que está a 2.800 metros. Pero efectivamente son como dos tipos de población. Allá le hablan mucho en confianza Coya y Camba, que son como dos culturas totalmente diferentes. La Coya es el típico indígena que vive en las montañas y comerciante, y el cruceño es más tropical, porque es muy tropical Santa Cruz. Entonces yo me enamoré de Santa Cruz, y en el 2008, cuando se caen los bienes raíces en Miami, eso es lo que yo hacía, comienzo yo a buscar probabilidades. Vengo aquí a Santo Domingo. Le pregunto a uno de mis mejores amigos, Eric Vázquez, me dice, oye, ¿cómo está? Pues yo tengo un dinero ahí que yo quiero invertir, que es lo único que me queda, pero yo lo que hago es bienes raíces. Me dice, esto está jodido. Entonces, aquí todo está en candela, estamos hablando de 2008, porque me supongo que la crisis de Estados Unidos, en cierta parte, también se reflejó aquí. Bueno, en el mundo entero. Y en el mundo entero, porque los bienes raíces aquí, muchos americanos también compran acá, sí, supongo. Yo dije, no, entonces voy a ver las posibilidades en Santa Cruz. Y en Santa Cruz faltaba todo. Santa Cruz es como decir Santiago hace 20 años, en lo cual recién se estaba desarrollando. Y yo comencé a abrir un restaurante realmente, porque yo ese restaurante lo iba a abrir en Miami, Segafredo, donde yo había hecho un estudio de mercado ya y todo, y abro un restaurante discoteca. Y se pone de moda, y comienzo a vivir de eso básicamente en los primeros 2 o 3 años. Pero obviamente ya conozco a mi esposa. Lamentablemente la novia que tenía en Miami no quiso ir a Santa Cruz, me dejó solo. Y ahí, bueno, ahí fue que yo conocí a Mariane a los 3, 4 meses, y ya tengo 14 años con ella. Bien. Y ya ahí me quedé. Pero mi fuerte y mi background siempre fue los bienes raíces. Entonces ahí fue donde yo comencé a indagar de franquicia. Y bueno, me acuerdo que le mandé mensaje a varias, y la que me contestó fue RE/MAX. Volviendo un paso atrás, al mortgage broker, ¿cómo que en bienes raíces normalmente la comisión es 5%? Sí, ustedes cobran 5 acá. 5 y 6% en Estados Unidos. 6% allá, sí. ¿Y el mortgage broker por dónde anda? El mortgage broker nosotros no teníamos límite, porque nosotros vendíamos, había lo que se llama un spread de la tasa de interés, de lo que el cliente calificaba. Ejemplo, si el cliente calificaba un 7%, por cada 0.25 que yo le subía, el banco me pagaba 1%. Entonces yo le podía hacer que le daba 7.75, porque recuérdate que ese 7.75 es para 30 años para el banco. Sí. Y los intereses son de 30 años. Sí. Y ese spread de 0.75 me pagaban 3 puntos. Y yo le podía cobrar al cliente 2 o 3 puntos, dependiendo de lo difícil del caso. Si un cliente que tenía toda la prueba de ingreso, que no tuvimos que someter a muchos bancos, sino que fue fácil el procedimiento, normalmente yo le cobraba 2 puntos, que es 2%. Entonces, en una transacción yo me podía ganar 4, 5, 6%, pero habían otras transacciones. ¿Durante la vida del préstamo? No, solamente ya en el cierre. En el cierre. En el cierre me pagaban ese 5, el banco me pagaba 3, 4 puntos, y yo le cobraba más un fijo, que eran el papeleo, todos los documentos, que también se le cobraba aparte.
más el porcentaje. Lo máximo que podíamos ganar en una época buena, que las tasas se mantuvieron altas, porque nosotros en esa época mía era 9%, pero había tasas de 7%, y normalmente el cliente mío era 8,5%, 9%, y yo ganaba fácilmente 6 a 8 puntos, o sea, 6 a 8% del préstamo. Entonces, si yo le daba un préstamo de $200,000, ganaba 8%, $16,000 básicamente de una transacción entre todo lo que ganaba. Aparte de eso, por servir el préstamo, cuando vendía esos $2 millones, el banco me pagaba 1%. Por servir, yo servía un tiempo, pero yo traspasaba inmediatamente, obviamente bajo los guidelines, los requisitos del banco, porque si no el banco no me lo compraba, tenía que ser bajo los requisitos de ellos. Y yo tenía toda la documentación, seguros y todo, y traspasaba, ya tenía mi línea de crédito abierta nuevamente, y ahí yo generaba otra vez transacciones. Bien. Volviendo a Santa Cruz, dijiste que escribiste a varias marcas con la intención de desarrollarlas en Bolivia. Sí, porque la verdad, yo ya llegó un momento que los restaurantes y la discoteca te desgastan mucho. Ya yo estaba realmente en 3 años, me desgasté mucho, me dejó mucho dinero. Pero es una vida nocturna, es una vida de mucho sacrificio, porque era trabajar de noche, pero después en el día tenías que trabajar para comprar toda la mercadería, el inventario, que estuviera limpio, que limpiaran, y todas esas cosas. Entonces, no tenías vida en el día a día. Y a nivel familiar no me estaba afectando mucho, porque el fin de semana es lo más fuerte, básicamente, porque viernes y sábado es donde más las personas salen. ¿Ya estabas casado? Ya yo estaba casado ya, yo duré 2 años de novio con Mariane, de amores, y a los 2 años nos casamos. O sea, ese 2008 que yo llegué, nosotros nos casamos 2010, nos casamos 2010, marzo civil, y mayo ahora acabo de cumplir 12 años. Justo por eso tengo 12 años, porque me casé aquí en Hemingway, en Juan Dolio. Entonces yo sé exactamente, porque nosotros nos casamos y nos fuimos, y el tiempo que tengo que no voy. Entonces ahí yo le escribo a Prudential, me acuerdo, a Sotheby's, le escribo a Coldwell Banker y a Century. Coldwell Banker era una locura, lo que me pedían para comprar la regional. Century 21 nunca me contestó, que yo creo que se arrepintieron toda su vida de no haberme contestado. Yo digo, porque después que hicimos el crecimiento. Y después el que me contestó de una vez fue RE/MAX, la verdad. Entonces comencé a indagar la empresa, vi que la empresa era una de las empresas más grandes. Yo vivía en Estados Unidos, viví en Miami 10 años, y sabía lo que era RE/MAX a nivel, y sabía también las otras marcas que tenían mucho en común, pero me dio mucho más afinidad el saber que tenían capacitaciones, que tenían tecnología, que trabajaban en base a una cultura y una marca con un respaldo internacional. Y la verdad que estuve en negociaciones ahí, primero con Jan, que fue Jan fue el primero, pero después ya al final me terminó llamando Ricardo Cárdenas. Entonces con Ricardo Cárdenas fue que yo terminé de cerrar la región para Bolivia. ¿Hay otras marcas establecidas en Bolivia? Sí, hoy en día ya, bueno, en los últimos 5 años han abierto muchas individuales, ¿verdad? Pero está Century 21, que ha crecido bastante. Nosotros nos consideramos los pioneros de que abrimos el mercado inmobiliario. Hicimos una cultura de que el cliente firme un contrato en exclusiva. Nosotros cobramos 4%, donde la competencia cobraba 3%, y se nos hizo difícil, pero hoy en día seguimos cobrando 4%, y trabajamos con el 95% de nuestro inventario en exclusiva. Entonces, hemos hecho una cultura donde el cliente ha valorado la propuesta de valor de RE/MAX, y ellos la han tenido más fácil. Sin embargo, ellos hicieron unas cuantas jugadas ahí que cobraban menos, obviamente, teniendo la misma marca, para poder que los clientes le dieran a ellos. Y así comenzaron a crecer. 4% de la suma de las 2 puntas. Sí. Bien. ¿Quién paga la comisión? El vendedor allá. El propietario. El propietario paga la comisión completa. Cuando alquilamos, le cobramos a los dos en arrendamiento, porque allá en Bolivia resulta que quien pagaba la comisión era el que alquilaba. Entonces, si él te tiene que pagar la comisión el que alquila, no buscaba el agente, buscaba en el periódico, le salía muy costoso, muy caro. Entonces tenía que pagar un mes de alquiler, una garantía y un mes de comisión. Entonces ahora nosotros lo hicimos mitad y mitad. Y la verdad que hemos subido los alquileres, las transacciones se dispararon, se triplicaron, porque las personas nos buscan a nosotros para que les busquemos el inventario, pues ya nada más le tienen que pagar medio mes de comisión.
Muy bien, Sí. muy bien. ¿Y cuánto? Vamos a hablar de Bolivia. Tú dices que están los de el altiplano, ¿cómo le dicen? En La Paz, los Coya, que lo que Los nosotros Coya decimos Coya, y los Camba. Y los Camba. Sí. Ok, Y así se dicen en una jerga cotidiana. sí. ¿Cuál es Son el los área? paseños, cochabambinos, que son los tres departamentos más principales de Bolivia. ¿Qué tamaño tiene Bolivia? Bueno, Bolivia tiene más de 1 millón de kilómetros cuadrados, 1 millón. Solamente Santa Cruz, como departamento, tiene 327.000 kilómetros cuadrados. República Dominicana tiene 48.000, Sí. República Dominicana. Santa Cruz como departamento, donde nosotros tenemos la oficina, las oficinas, tenemos 20 oficinas en Santa Cruz, tenemos 327.000 kilómetros cuadrados. Y ahí tenemos 3,5 millones de habitantes en 327.000 kilómetros cuadrados, donde aquí hay creo que 11, 12 millones. O puede haber más. Sí. En 47.000, en 48.000. Allá tenemos 3,5 millones en el departamento. Y Santa Cruz de la Sierra, que digamos que es la capital, allá es por anillo, como París, es por anillo, tenemos 8 anillos circulados. Tenemos alrededor de 1,5 millones de personas, que es de donde nosotros, la clase media, alta, que es la que vive, como decís, Santo Domingo, digamos, 1,5 millones. Y creo que probablemente Santa Cruz de la Sierra, creo que tiene 38, 40.000 kilómetros cuadrados. O sea que Santa Cruz de la Sierra es como Santo Domingo, digamos. O sea, perdón, como República Dominicana. Pero tú manejas toda Bolivia. Sí, nosotros estamos de 9 departamentos, estamos en 7 departamentos a nivel nacional. De los ¿Con 9 cuántas departamentos. oficinas? Nosotros estamos ahora con 45 oficinas, tenemos 20 oficinas en Santa Cruz, tenemos 13 oficinas en Cochabamba, estamos creciendo ahora en La Paz. En La Paz se nos hizo un poco difícil, pero ahora ya estamos creciendo 6 oficinas. Y después tenemos en Oruro, que se llama, que es más alto Oruro, está como 4,000 y pico de metros cuadrados, pero hay muchos comerciantes porque hay mucha minería, entonces hay muchos inversores que quieren invertir en los bienes raíces, entonces aprovechan eso. Después tenemos el Beni, que es una zona muy ganadera, el Beni es ganadero agrícola. Después tenemos Tarija, que Tarija es frontera con Argentina y maneja mucho los vinos, hay viñedos en Tarija, ahí tenemos 2 oficinas. Después tenemos Sucre, que realmente Sucre es la capital de Bolivia, que es donde es bien cultural, y también tiene Potosí, que está arriba, que tiene mucha minería, y los potosinos que tienen mucho dinero invierten en Sucre en los tiempos hace 40, 50 años. Pero tú dices que Sucre es la capital. Sí, la gente piensa que La Paz es la capital de Bolivia. La Paz es la sede de gobierno de Bolivia, pero la capital es Sucre, realmente. Es confuso, pero es que la sede gubernamental, donde está el gobierno, es en La Paz. Pero la capital... ¿Pero cuál es la gran ciudad de Bolivia? Lo que pasa es que si hablamos de... Ahora, por ejemplo, estaba viendo el 70% de la ganadería y agricultura es de Santa Cruz. El 35% del Producto Interno Bruto es Santa Cruz. Después se divide entre más o menos el 25% La Paz, 20% Cochabamba y después el resto del país. Pero Santa Cruz es el departamento que genera más productividad para Bolivia. Sí. Ya veo por qué me ha sonado que hay a veces vientos de independentistas. Sí están hablando mucho de federalismo ahora, todo esto, pero es difícil porque por la población, como la población todavía es muy pequeña del cruceño, estamos hablando de los 11, 12 millones, ahora están haciendo censo, probablemente vamos a estar en los 12 millones. Lo manejaron mucho el censo allá de Santa Cruz, dijeron que teníamos 3 millones, pero sabíamos que teníamos casi 3,5 millones, 3,6 millones por los senadores y los diputados, cuando Evo Morales estaba. Dijeron que el censo era menos, obviamente para agarrar menos senadores y diputados, y que de la Santa oposición. Cruz, claro, de la oposición, y que Santa Cruz siempre hay una guerra de esta etnia que hay disputa. Hay mucho racismo allá, ha cambiado mucho en los últimos 5 o 6 años. Ya se han dado cuenta que tienen que luchar por un mismo país, y no es que La Paz o Santa Cruz trabajen independientemente. Siempre se ha hablado de la independencia, del federalismo. Ahora que tenemos un gobernador nuevo, que es Camacho, está hablando del federalismo, de lo que se usa mucho en Brasil, que es federal, pero eso yo lo veo
muy, muy lejos, muy lejos, porque la sede de gobierno, los otros 7 millones, votan más o menos de los 11, 12, fue la votación más grande, ahora votaron 7 millones. De los 7 millones, solamente 1 millón está en Santa Cruz, entonces 6 millones está del lado del oriente, básicamente, que es lo que es La Paz, Cochabamba. Entonces, para que algún presidente gane en alguna vez de la historia de Santa Cruz, tiene que llegar a ser una metrópoli. Santa Cruz, que estaba proyectado antes del COVID, estaba proyectado que llegaran al 2025 a 5 millones que llegáramos. Entonces hay mucha construcción, está muy parecido a Santo Domingo. La verdad que Santo Domingo otro nivel, porque yo de 12 años que tengo, es increíble la construcción que hay allá, pero allá se está construyendo mucho, apenas tenemos 3, 4 malls, aquí yo vi que hay cualquier cantidad de mall. Es Santo Domingo hace 15 años atrás, Santa Cruz, pero toda la gente de La Paz y todo lo de Cochabamba se está mudando a Santa Cruz para invertir en Santa Cruz por el clima, por la gente, porque es donde se está generando más productividad. ¿Cuántos asociados tiene RE/MAX Bolivia? Nosotros tenemos más de 800, ahí estaba viendo el reporte esta mañana, 835 ya. Estamos abriendo 2 oficinas más, vamos a tener 47 oficinas. Estamos en conversaciones con varios franquiciantes. Nuestra meta es llegar a 1000 agentes hasta fin de año, que lo vamos a lograr, pues ya tenemos 800 y pico y faltan todavía 8 meses. ¿Cómo trabajan? ¿Tienen un MLS, un sistema único de administración de propiedades? Sí, nosotros tenemos Griftec, que es la empresa que la mayoría de las oficinas en RE/MAX trabajan. Ya venimos trabajando con ellos 7, 8 años. Yo comencé con un software primero que era el de Perú, que los muchachos me recomendaron, que era Webtilia, pero ya ellos cambiaron también. Y yo uso, la verdad, Griftec. Y Griftec es una plataforma donde tú tienes gestión de datos, donde subes un MLS, el Multiple Listing Exchange, donde tú subes todas las propiedades, pero tienes un CRM para manejar todos tus prospectos, tienes una plataforma de marketing para hacer publicidad, de todo lo que es, y tienes un intranet a nivel regional, que nosotros tenemos un intranet que le damos a cada franquiciado, donde ellos tienen un portal para brokers, para agentes, y ahí están informados. Por ejemplo, hay ventanas que es la Universidad de Bolivia, de todo lo que es los videos, todas las capacitaciones. Otra parte tiene legal, otra parte tiene marketing, si quiere bajar todos los logos autorizados, publicidad, y todo lo que es eventos, ¿verdad? Toda la parte que es eventos. Entonces tienen capacitaciones para brokers y tienen capacitaciones para gente. Entonces la gente entra, tiene su intranet con toda la información. Eso y esto todo está colgado con Griftec. Griftec está ahí lista, y marketing, tenemos el CRM y bueno, y la gestión de datos. Me has hablado de las diferentes regiones de Bolivia. Hay una orografía, que muy diferenciada, el altiplano, sí, la parte tropical, más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Cuando ustedes hacen los encuentros, las actividades nacionales, ¿la van rotando Sí, nosotros... ¿del lugar? Bueno, cuando nosotros teníamos 400, y normalmente nosotros le exigíamos a las oficinas el 80% que tienen que estar inscritos, entonces más o menos las convenciones de nosotros era 300 y pico de personas, y las rotábamos entre Cochabamba y Santa Cruz. Lo que pasa, el problema que nosotros tenemos en los otros departamentos es que no hay hoteles, no hay centros de convenciones que puedan dar un soporte a 300, 400 personas. La mayoría de los hoteles en La Paz, y en La Paz sí, pero en Cochabamba no hay. Entonces en La Paz, como no teníamos muchas oficinas, nunca hicimos un evento en La Paz. Lo hacíamos entre Cochabamba y Santa Cruz. Mariane, que es mi esposa, que maneja todo lo que es la parte de eventos y marketing y todo esto, es difícil la logística cuando la manejas a control remoto. O sea, necesitas un apoyo de las oficinas, de la oficina franquiciada, que te ayuden, y nunca sale igual el evento cuando lo manejas a control remoto que manejarlo aquí, básicamente en Santa Cruz. Y para nosotros es el centro, porque tenemos más oficinas. Pero te cuento
que cuando lo hacemos fuera, a los cruceños les gusta, porque les gusta viajar y les gusta que sea en otro lado. Y el problema es que cuando lo hacemos también en Santa Cruz, la gente sale a trabajar, se sale de la convención. ¿Cuántas horas te toma cruzar Bolivia de un extremo a otro? En auto, en carro, eso es como probablemente 8 horas, 10 horas a Cochabamba. En avión es 1 hora. Los dos lados, 40 minutos a Cochabamba, 1 hora a La Paz. O sea que hay cultura de tomar vuelos internos. Sí. Vuelo interno porque te cuesta 400 bolivianos, que estamos hablando de $50, $60 para poder ir. Bien. Ok. La moneda de nosotros no se ha movido en los últimos 15 años. Estamos al 6.96 y está estática en 6.96. Explícame esa parte, porque Bolivia, y te voy a meter quizá para el mundo de la política, Bolivia es parte de los países que han tenido gobiernos de centro izquierda o izquierda. En los otros de Sudamérica que han tenido ese tipo de gobierno, pues la moneda ha sido muy fluctuante. Sin embargo, parece a la distancia que ha habido cierto éxito en los gobiernos de izquierda en el manejo de la economía, en el caso específico de Bolivia. Sí, cuando Evo Morales comienza, que justo yo llegaba en 2008, creo que él ya era presidente, creo que 2007 o 2006, agarró el país con una crisis fuerte y allá usa mucho las huelgas, los paros, todo el tiempo los movimientos sociales. Así fue que Evo Morales sube, bloqueando y tumban a un presidente que fue Sánchez de Lozada, que tuvo que salir, era un americano boliviano que fue el presidente. Y él tuvo la ventaja que los minerales y el gas en esa época, 2007, 2008, 2009, el precio del petróleo fue donde estuvo más alto en la historia de los últimos 14, 15 años. Entonces tuvo varias cosas. El petróleo, que ellos tenían, vendían petróleo, pues ellos son más productores de gas, ¿verdad? Pero vendía gas a Brasil, vendía gas a Argentina. A Chile no le quisieron vender porque por el problema que tuvieron del mar, sí. No le quisieron vender, entonces le compraba a Chile más caro a otro lado, que en vez de sacar ventaja y vendérselo más caro por último, no quisieron venderle. Al final, Evo Morales comenzó a hacer una buena gestión. Yo pienso que, bueno, cuando nosotros iniciamos RIMAX, iniciamos con él. RIMAX inició con ese gobierno. Uh-huh. Y cuando ellos inician, ellos sacan de la extrema pobreza alrededor de 2 millones de personas. Entonces, de una población total de una población en ese entonces probablemente de 10 millones, 9 millones de... Estamos hablando de un 20%. 20% sacó de la pobreza, de la extrema pobreza. Y esa gente le sacó carné, le sacó para poder votar. Entonces esa gente que no tenía nada antes y ahora tenía su casita y tenía de qué vivir, que era la mayoría de la gente de La Paz y Cochabamba, en esa zona. Y aparte la parte económica, y encima le sumamos el narcotráfico. Evo Morales fue presidente, todavía siendo presidente del país, él era presidente del trópico del Chapare. Entonces el trópico es donde se produce toda la hoja de coca. Y la hoja de coca se utiliza para la cocaína, básicamente. Uh-huh. Y él era presidente de las 3 federaciones, hay 3 federaciones. Y él siendo presidente de la República, era todavía presidente del Chapare, que son los cocaleros, básicamente. Y ellos supuestamente argumentaban que era el acuyilco, que es el majá. Ellos tienen una cultura como el tabasco, que nosotros que mastican la hoja de coca. Ellos mastican la hoja de coca, pero que eso obviamente te mantiene despierto, porque tiene creo que el alcaloide o lo que se utiliza para la cocaína. Y el argumento de ellos era que eso era para consumo interno. Pero sabían que habían alrededor de 18,000 hectáreas, ya se habla de hectáreas, no de tareas, sino de hectáreas, una hectárea es 10,000 metros cuadrados. 10,000 metros. Y al final
ellos tenían como algunas 16.000 que ellas decían, pero cuando hacían los estudios, la Unión Europea y los Estados Unidos eran como 25, 28. Entonces le decían, ¿dónde se va el excedente de esas 8.000 hectáreas? Entonces tenía dos cosas, el petróleo que estaba arriba. Bien. Y el narcotráfico. Y Bolivia llegó a tener alrededor de 16.000, 17.000 billones en la reserva. Hoy en día solamente tienen 3 billones. Entonces, una de las cosas que el ministro de Economía, que es Héctor Arce, era el ministro de Economía de Evo Morales, cuando Evo Morales toda la vida ha sido, o sea, de que Evo Morales fue presidente, en las 3 gestiones, porque el problema viene que él quiso empernarse en el gobierno, casi un Trujillo, y él hace un referéndum pensando que iba a ganar el referéndum, diciendo, puedo reelegirme por 4ª vez. Y la gente le dijo que no. Él se sorprendió y aún así él se fue la 4ª vez, o sea, no le hizo caso al referéndum, fue la 4ª vez y ahí fue donde nosotros hicimos en el año 2019 un paro, una huelga que duró 21 días y estamos bloqueando las calles, no trabajamos 21 días, el país se paró y finalmente él renuncia, se va, se arma una incertidumbre política en el 2019, la oposición no se pone de acuerdo, se ponen a pelear entre ellos porque ya quería todo el mundo ser presidente. Sí. Se dispersa el voto, lo que pasó en Venezuela, y vuelve y gana Héctor Arce, que es el que se elige del MAS, del movimiento al socialismo, como tú mencionabas, a izquierda, es movimiento al socialismo. Y yo que vivo allá, yo le digo a la gente, una cosa es lo que predican y otra cosa es lo que es acá. Son más capitalistas que cualquier gringo que tú puedas tener. O sea, ellos manejaban el país como el capitalismo, no lo tocaban el empresario. Ahora, el que se metía en la política, ahí le hacían la vida imposible. Le quitaban las empresas, se tenía que ir al exilio, perdón. Pero al final, la gente que no se mete en política no lo tocaban. Dejaban el empresario básicamente dejarlo que fluya. Entonces ellos, a nivel de capitalismo, lo han manejado así. Y por eso a nosotros nos fue muy bien. Llega obviamente una incertidumbre en 2019, llega 2020 cuando tuvimos entonces a colmo la pandemia sí. Y nosotros tuvimos incertidumbre política que no la tuvo todo el mundo, que no sabía, y volvió y ganó el MAS. Entonces había mucha gente asustada porque dijeron, esta gente se la van a agarrar con todos los cruceños, porque el cruceño fue que inició todo esto de Evo Morales. Y al final no ha pasado nada, la economía sigue intacta, el dólar sigue a 6.96. Todos los años la banca dice, no, esto no lo aguanta, las reservas han bajado a su máxima expresión, 3.000 billones está, de tener 16 billones, bajó a 3.000 billones. Y normalmente cuando las reservas son bajas, normalmente tiene que haber una compensación en la devaluación, o sea, pierde valor, ¿verdad?, la moneda. Pero sigue ahí, 6.96, ya voy a cumplir 15 años y 15 años no se ha movido. ¿Hay inversión extranjera? Lo que pasa es que al discurso que ellos hacen como socialista al mundo, le llega a este inversor. Entonces le da mucho miedo entrar en países socialistas. Porque, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con petróleo, todo lo que tiene que ver con empresas energéticas y todo eso, Evo Morales hizo lo mismo que Chávez, las nacionalizó. Entonces todas estas empresas no van. Cuando Evo Morales sale, hubo muchos grupos de Chile, peruanos y brasileros que comenzaron a ir a Santa Cruz a mirar. Volvió y ganó el movimiento socialismo. ¿Cuál es el presidente? El presidente es Héctor Arce, que era el ministro de Economía. El ministro de Economía. Sí, ahora están peleados, sí. Ahora ya está medio peleado. Claro, me toca a mí ahora. Claro, allá el gustito de... Entonces, sigue el mismo librito de economía. Sigue el mismo libro porque él era el ministro de Economía. Entonces, él está manejando lo mismo que hacía. Ellos tienen muchos movimientos sociales, ahora acaban de subir el salario mínimo, que mi esposa me acaba de decir, que salario mínimo 5% y 3% a los salarios. Entonces ellos protegen también mucho a los movimientos sociales, que son los obreros. Las condiciones como empresario allá son difíciles y eso es lo que mina mucho un inversor. ¿Cuáles son las condiciones? Si yo invierto, ¿qué pasa si el empleado no hace su trabajo? Yo tengo que liquidarlo, tengo que pagarle 3 meses, vacaciones, 1 año y tiene que pagarle un riñón y la mitad del otro. Y la gente, entonces, ¿qué hacen las empresas? No contratan mucho porque tienen mucho miedo de que si el empleado no hace las cosas que tiene que hacer. Entonces, la economía, la verdad que está bien estable. Nosotros tuvimos nuestro mejor año el año pasado, crecimos
bueno, crecimos el 30%, pero en agentes crecimos casi un 60%, y en oficina abrimos 13 oficinas nuevas. Entonces tuvimos mucho movimiento en el 2021 porque cuando hay incertidumbre en todos los países del mundo, la gente invierte en bienes raíces. Recuérdate que si nos vamos a Argentina, cuando hubo el corralito, que la gente tenía su dinero en su banco, la gente prefiere tenerlo en una tierra, en un inmueble. No todo el mundo puede invertir fuera. Entonces, pero no tenemos mucha inversión todavía de Chile. Ahora se está viendo mucho porque están bueno, en Perú es comunista el que está, es de izquierda a izquierda. Y ahora acaba de tomar posesión Boric, que es el de Chile, que también es socialismo. Y supuestamente Lula también va a ganar en Brasil. Entonces, hay mucha gente sacando su dinero de Chile, sacando su dinero de Perú, que nos está cayendo algo de eso en Santa Cruz. A la distancia, ¿cómo tú ves? ¿Qué es lo que te llega de República Dominicana? ¿Cómo se ve desde Bolivia o Sudamérica, República Dominicana? Yo siempre, a todas las personas que conozco, cuando me hacen la misma pregunta, después digo cómo lo veo y cómo yo siempre que lo viví, lo percibo. Y es mucho, tenemos una injerencia muy fuerte con el capitalismo. O sea, nuestra República Dominicana es muy capitalista. Es el negocio, es el emprendedor, es el libre comercio, es el que da mejor servicio, calidad, es el que le debería ir mejor. Nosotros todavía allá en Bolivia, todavía tienen como referente, porque no ha habido una injerencia directa de los americanos en Bolivia, probablemente por todos los gobiernos que han habido de izquierda o socialistas. Ha habido gobiernos de derecha igual, pero no con una muy buena relación. Yo creo que al final esta injerencia, ellos te estaba diciendo que ellos ven a Chile, a Brasil, Argentina como unos países desarrollados. Entonces, para ellos aspiracionalmente, por ejemplo, cuando hablan de salud, es Chile. O sea, mi esposa es mitad chilena, mitad boliviana. Y Chile, la verdad que no le tiene ninguna, ¿cómo se dice? Envidia a Estados Unidos. Tiene un muy buen sistema de salud, tiene una tecnología de salud, unas clínicas increíbles. Pero Estados Unidos sigue siendo, obviamente, lo mejor, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con salud, más que todo por la tecnología. Y yo creo que República Dominicana, a diferencia, creo que al estar más cerca también de los Estados Unidos, también tenemos más injerencia. Y toda la vida hemos tenido mucha injerencia. Creo que también al ser una isla, tenemos mucho turismo. Allá no explota mucho el turismo. Allá hay muchas cosas que se pudieran explotar, pero la gente que maneja el Estado no lo ha manejado con una visión en la cual puedan explotarlo más turísticamente. Entonces, para que pongan más en el ojo a Bolivia para poder invertir. Y las condiciones, la seguridad jurídica no está ahí. Entonces, nosotros allá siempre vemos República Dominicana, que mucha gente piensa que somos chiquititos. Ahora que yo vine después de 12 años, yo le voy a decir, yo estoy sorprendido. O sea, Santo Domingo, que es lo que he visto ahora, yo que he ido muchas veces ya a Chile, Santo Domingo ya está a un nivel. ¿Sabías que somos la séptima economía al sur del Río Grande? No sabía yo. Tiene que ser, porque me doy cuenta en los centros comerciales, en los negocios, que estamos por encima de Santiago. Yo ahora voy a Santiago y la infraestructura que tiene Santo Domingo, yo estoy anonadado. Yo estoy sorprendido, la verdad. Sí. Entonces me imagino que el movimiento comercial, el consumo, es probablemente 10, 15 veces lo que nosotros tenemos en Santa Cruz. Por el movimiento que tienes comercial, el consumo, todo lo que tiene que ver con apenas nosotros tenemos probablemente algunas 15 franquicias. Aquí yo vi todas las franquicias y aquí no hay una sola que no haya en Estados Unidos. O sea, es un país muy americanizado básicamente, que nosotros no lo tenemos internacional, porque también cada vez entran más de Europa. Sí. Sin embargo, en Santa Cruz todavía apenas tenemos 3 centros comerciales, 3 malls. Hay 2 que están en proyecciones, pero a través de esto de la pandemia no creo que... ¿Cómo es el financiamiento allá?
Allá tenemos buenas tasas, hay lo que se llama el crédito social, de vivienda social, que es para casas menos de 140.000 dólares y departamentos que sean menos de 120.000 dólares. Pero que eso para nosotros no es social, ellos le llaman social, pero social para nosotros allá es 30.000, 40.000 dólares. Sin embargo, ellos le llaman crédito de vivienda social, y obligado el banco, tiene que dar un 5,5 a un 6,5% de la tasa de interés. Entonces, a la ASFI, que es la que regula los bancos, obligatoriamente a ese cliente le tienen que cobrar el 5,5 al 6,5, lo cual el banco no quiere nunca, porque no quiere prestar tan bajos. Vamos a ver, de un 5,5 a un 6,5 para unidades de 140.000 dólares hacia abajo. Y mantiene esa tasa fija por tiempo. Le dan 25 años, 30 años fijo. Tiene que ser fijo, sí. Interesante. Después todo lo tradicional, normalmente es 2 años, 3 años fijo, y después variable, más la 3 que le dicen del Banco Central, que normalmente está en 2,5, 3%, o 1,5, ahora está en 1,5% del Banco Central, y le tienes que subir a ese 7. Una tasa tradicional allá es un 7%, tradicional. Okay. Tú tienes la perspectiva dentro de nuestra marca del director regional. Tenemos, en términos generales, pues 4 niveles dentro de nuestra marca, quizás 5. Está Denver, que es la casa matriz, están las diferentes regiones, las oficinas, las franquicias, y luego vienen los asociados, y muchas veces pues hay asociados que son team leaders y tienen sus equipos. Pues en este espacio eres el primer director regional que comparte su visión con nosotros. Siempre teníamos encuentros de los directores regionales de Latinoamérica, pero después de la pandemia pues ha sido algo cotidiano. Claro. Por momentos eran encuentros semanales. Ya son una vez al mes, sí. Pero durante un buen tiempo estuvimos dándonos seguimiento a través de la tecnología semanal. ¿Qué soporte que has recibido de la marca durante este tiempo? ¿Qué has sentido? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué es inigualable? Dame tu visión en ese aspecto. Muy buena pregunta. Nosotros, ahora que hablamos mucho entre nosotros, entre los regionales, voy primero a ir a la parte de cuando pasó la pandemia, una pandemia que ninguno esperábamos que pasara esto, ¿verdad? La verdad que el movimiento que hubo y el juntarnos y el agruparnos y el comenzar a dar todas estas capacitaciones que comenzamos a hacer a nivel latinoamericano, ¿verdad? Porque fue nosotros Latinoamérica que nos unimos a través de, obviamente, que Gustavo Caricote lo organizaba, pero nosotros movernos muy rápido y entender y aprovechar que íbamos a estar encerrados, ¿verdad? Y aprovechar ese tiempo para tratar de acelerar el proceso en la parte educativa, en toda la parte de lo que es servicio, calidad, como agente, como broker, y nosotros mismos como regionales, de ver que era el momento de organizarnos, el momento de hacer las cosas que normalmente no tenemos el tiempo para hacerlas. Y la verdad que a mí me gustó mucho eso, porque ahí pudimos nosotros también acercarnos más como regionales, a conversar más todo el tiempo. Todos estamos con una incertidumbre, ¿verdad? Estamos asustados, era normal, pero la resiliencia que nosotros tuvimos después de eso, que fue tan fuerte para todos, y el estrés, obviamente, en el caso de nosotros, de tener que cobrarle un franquiciado, y tú saber que el franquiciado está cerrado, y de alguna forma, sí, RE/MAX Internacional se portó bien, pero al final si tú
ponían los pagos diferidos, en algún momento lo tenías que pagar, o sea, ponerlo un poquito más adelante o más atrás, al final es una situación donde donde no produciste dinero y lo tienes que pagar en algún momento, entonces no deja de ser un estrés y no dejó de ser un estrés económicamente. La verdad que salimos muy bien de eso. Yo siempre le decía a los brokers, de las crisis que he pasado, porque he pasado muchas crisis, pasé septiembre 11 y vi cómo se recuperó República Dominicana y Estados Unidos. Yo vivía en Miami. Después septiembre 11 y después 2008, cuando se cayó el sistema bancario y se recuperó. En 2000, cuando fue lo de septiembre 11, tomó la posesión los bienes raíces y la bolsa de valores se desplomó, pero mantuvo los bienes raíces por muchos años. En el caso de cuando se desplomó los bienes raíces, duró muchos años, 7, 8 años, ahí donde yo me voy a Bolivia, porque la situación económica en los bienes raíces estaba en el suelo, porque no había banca. Y en Estados Unidos la gente toma préstamos, no es como en los países de nosotros sudamericanos, que compran mucho en efectivo. Entonces, todo esto no dejaba de ser un estrés para nosotros en el momento de decir, oye, ¿dónde vamos a parar? Sin embargo, a mí me cerraron 3 oficinas solamente que no pudieron pagar, de 35 oficinas que teníamos, solamente 3. Pudimos mantener los agentes que se mudaran a las otras oficinas. Hicimos que oficinas que no cerraran, que mantuvieran su nombre, pero que se mudaran a las otras oficinas para que hicieran un equipo, lo que tú mencionabas, de los team leaders, que se vaya como team leader a esas oficinas hasta que las cosas se mejoraran. Y ahí yo creo que ahí lo manejamos muy bien. La verdad que nosotros, la unión que tuvimos a nivel regional la manejamos muy bien. Ahora, tú me preguntabas, ¿qué nosotros podemos hacer más adelante ahora de la perspectiva regional de RE/MAX Internacional? Y estamos hablando hoy en día mucho de eso porque hay empresas nuevas que están abriendo. Y yo digo muchas veces, una de las preocupaciones mías es que cuando analizamos RE/MAX a nivel de Estados Unidos, el promedio de un broker en Estados Unidos, estamos hablando más de 15 años que tiene con RE/MAX, y el agente más de 20 años. Yo creo que tú tienes 25 años, tú eras de la época, ¿verdad? De cuando RE/MAX abrió. Estamos hablando en Latinoamérica y los otros países. Creo que México con Sergio Ferreres cumplió 20 años hace varios, tú estabas primero. Entonces, fíjate que el promedio de los agentes RE/MAX ya son un promedio de agentes mayores cuando nos vamos a Estados Unidos. Y ahora, si bien el negocio de nosotros es muy humano, el cliente que va a comprar o va a vender necesita ese consejo, esa persona que lo vaya, le enseñe, le muestre la propiedad. Hoy en día ya la mayoría de las cosas se están haciendo a nivel tecnológico. Yo puedo buscar una casa, yo puedo ver la foto, puedo ver video. En Estados Unidos, para ponerte el ejemplo, se compra por internet. La gente compra por internet. Sí. Yo creo que en Sudamérica, en los países latinos, nosotros todavía estamos un poquito lejos de eso por la confianza, porque también el sistema, digamos, legal, ¿verdad? Tú tienes que estar ahí firmando porque hay mucho fraude, hay muchas falsificaciones y tú no lo harías. Sin embargo, allá hay pólizas de seguro. Si alguien hace un fraude, eso allá es federal y es 15, 20 años. Entonces sabemos que el FBI trabaja muy bien. Entonces la gente le da más miedo hacer algo allá, que lo hacen, por cierto, lo hacen igual. Sí. Pero en los países de nosotros yo creo que todavía estamos muy lejos de eso. Sin embargo, yo pienso que sí estamos un poco atrasados en la tecnología. Yo creo que la tecnología, muchas veces lo he dicho en las regionales, donde nosotros tenemos que juntarnos nosotros y tratar de ver que cada región, el dinero que gastamos mensualmente, anualmente, si lo sumamos todo el dinero que hacemos, yo creo que podemos contratar varios ingenieros de la NASA, científicos podemos contratar, sí, que nos haga un sistema con el Business Intelligence del día de hoy, inteligencia artificial, que le llaman. Yo veo que República Dominicana, Santo Domingo está muy avanzado. Google, yo veo que todas las calles están, por ejemplo en Bolivia no están, es un lío todas las calles porque no están registradas, sino, me imagino que por el crecimiento de República Dominicana, ya hay un Business Intelligence que están usando en Estados Unidos, que ya a través del Facebook y a través de todas las redes sociales, tú puedes ver la intención de la persona, dónde quiere comprar y dónde está buscando. Entonces esa información te la mandan. Entonces tú le puedes mandar información, tengo una casa en Piantini, tengo una casa en la Nacaona, porque sabes que él está buscando en esa zona. Pero esa mejora, ¿tú la ves dentro de la franquicia o en términos generales en el mercado de bienes raíces de Latinoamérica? Yo creo que
viendo algunas competencias, porque tenemos que, yo digo a veces que tenemos que agarrar lo mejor de cada uno y tratar de implementarlo en lo que nosotros somos mejores. Como RE/MAX, tú me hacías la pregunta, hoy en día nosotros somos los número 1 a nivel mundial, somos los que más vendemos, de lejos de la competencia, porque tiene mucho que ver con ese servicio, calidad y con esa cultura que RE/MAX ha generado. Pero la cultura también tiene que ver mucho la tecnología, tiene mucho que ver el ir un paso adelante. Y yo siento como que nos estamos quedando un poco atrás. RE/MAX Internacional ha hecho muchas cosas, fíjate que hizo el booth, varias cosas que cuando nosotros vamos a Las Vegas la vemos, pero son cosas más para Estados Unidos. Ya sabemos que Latinoamérica y lo que es Canadá, el 75% de RE/MAX es en Estados Unidos, el 20% es Canadá y el 5% es Europa y nosotros. Sí. Entonces, como decir que tenemos en Nagua una oficina, entonces normalmente uno se dedica a donde tú tienes más volumen. Y eso es algo entendible, ¿verdad? Económicamente. Pero nos han aportado, yo creo que nos han dado mucho soporte. Recientemente, por ejemplo, en Grifte, que es la primera vez después de en todos los años, nosotros vamos a cumplir 11 años, que RE/MAX aportó a mejoras del sistema de tecnología. Pero a veces, yo hablé eso en tu conferencia, a veces nosotros tenemos un Ferrari, pero es como que tú me pongas este Ferrari y al final, si yo no uso todas estas herramientas que me da el Ferrari, es como un carro normal, entonces me lleva igual. Pero el otro me llevaba más rápido, si yo lo aprendía con toda la tecnología que tenía, pero el problema es que no lo usamos. Entonces nos quedamos tradicional, porque seguimos nosotros en los tiempos de antes, que era el vendedor tradicional, no, tú quieres comprar una casa, yo te la busco. Y te busco en el sistema y ya, pero no hay todo un profesionalismo detrás. Mira, te voy a hacer un ACM, te voy a hacer un estudio de mercado, voy a hacer un avalúo, voy a hacer todas estas cosas. Yo creo que esa es la tecnología que necesitamos, que me ayude a hacer una presentación más profesional, que él vea que yo me imprime una presentación, me hace todo el trabajo y yo lo hago, pero al final yo voy con eso y yo lo acompaño en todo el proceso. Que yo creo que en esa parte humana, la tecnología, y estoy totalmente de acuerdo que lo hemos hablado mucho, yo creo que la tecnología nunca nos va a poder quitar esa parte humana, o sea, esa parte del acompañamiento que tú quieres escuchar, es decir, es una buena inversión, es bueno a invertir aquí, no te preocupes, yo te voy a recomendar. Todo ahora es tecnológico, yo puedo entrar en Estados Unidos y me salen 5 bancos y yo puedo solicitar un préstamo y en línea me lo aprueban. Y hasta en línea, porque yo soy americano, o sea, yo tengo la ciudadanía americana también, como dominicano tengo la ciudadanía americana, nací allá. Pero obviamente mis padres eran dominicanos y yo me crié acá y tengo la ciudadanía dominicana. Pero al final todo, Mélido, se hace ya, y más después del COVID. Después del COVID hasta tú firmas digitalmente. Sí. Entonces, fíjate que todo se está yendo a facilitarle la vida a la persona, porque tú no tienes mucho tiempo. Entonces tú lo que quieres las cosas del día a día siempre más rápido. No tenemos tiempo para nada. Entonces, si te lo facilita, si la banca te facilita todo, nosotros en Sudamérica estamos muy atrasados en ese sentido. Tú hasta para cambiar algo, tú tienes que ir al banco a firmar. Entonces yo le digo, oye, yo no tengo tiempo para ir a firmar. Y porque me conocen del banco, me mandan digital, ok, y saben quién yo soy. Pero si no, una persona común y corriente tiene que ir al banco a firmar. O sea, estamos muy atrasados en ese sentido. Y yo creo que eso nos falta a nosotros un poquito en RE/MAX. A nivel regional, a nivel RE/MAX internacional, que se ponga las pilas en eso, en hacer algo que nosotros, porque esto es parte de la propuesta de valor de lo que tú decías. Nosotros como regional abrimos franquicia y es un franquiciado. Entonces, ¿cuál es la propuesta de valor de nosotros que le vamos a dar al franquiciado diferenciado de la competencia, de todos los otros que abran? O sea, ¿cuál es la diferencia de lo que nosotros le vamos a dar? No solamente la parte humana, porque llega un momento que la parte humana, la agenda en algún momento se va a acabar, eso de dinosaurio ya hoy en día. Ya ahí en el teléfono todo el tiempo, un CRM, ya tú tienes todo en tu teléfono, tu agenda, todo. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer para ir un paso adelante? Que sabemos que la parte humana la tenemos, porque tenemos mucha gente que tienen 10, 15 años con nosotros. O sea, sabemos que algo bueno estamos haciendo internamente, pero no nos podemos dormir ahí. Yo siempre agarro el ejemplo en mi época de estudiante, cuando Netflix, ¿verdad? Y era Blue ¿cómo era que se llamaba? Blockbuster. Blockbuster, que tú te acuerdas que alquilábamos películas, yo la tenía, yo iba aquí, yo vivía aquí.
Y sale Netflix y ellos le ofrecen, dice, este mundo va para la tecnología. Y dicen, no, usted está loco, esto no va a ser nunca, tú no nos va a tumbar a nosotros. Y al final, fíjate como toda la parte digital, y que quebraron. Kodak, la foto, le ofrecieron fotos digitales también en ese momento. Y Kodak dijo, no, nosotros somos los más grandes del mundo. Bueno, José Hernández, que es uno de mis mejores amigos, él tenía una empresa con Kodak, y vendían las placas y toda esta cosa. Y ya después digital. Entonces, ellos no quisieron, ¿y qué hicieron? Quebraron también. Entonces, yo creo que tenemos que ponerle mucha importancia a la parte tecnológica y para irle a un mundo nuevo, que son los millennials, los X, que nosotros normalmente como RE/MAX, ya como que nos estamos quedando en la vieja guardia. Yo lo veo como la vieja guardia, que son los generales, los que tuvieron esta experiencia, pero el mundo cambia constantemente, y si nosotros no nos adaptamos al mundo de lo que viene, no podemos quedar atrás. Y eso es lo que yo estoy tratando de hacer cada día. Oliver, el tiempo se nos está agotando, sin embargo, no quiero cerrar nuestro encuentro sin hacerte una pregunta. El dominicano que migra, normalmente nos vamos a Estados Unidos, la gran mayoría. Últimamente hay una parte que migra bastante a Europa, pero no tanto al resto del continente latinoamericano. Háblame de tu choque con la cultura boliviana cuando tú llegaste allá. Ese proceso de introducirte en esa cultura, que aunque es latino, el mismo idioma, pero tiene sus características particulares. ¿Cómo te ambientaste? ¿Cómo percibiste a ese país y cómo lo has hecho tuyo? Mira, es una buena pregunta. Recuérdate que yo no me fui de República Dominicana directo a Bolivia. Yo me fui de un país subdesarrollado, República Dominicana, Santo Domingo, me fui a Miami. Y Miami es un desarrollo, o sea, tú tienes todo en Miami. Tú tienes malls, centros comerciales, restaurantes. La calidad de vida que tienes en Miami es una calidad de vida que nosotros no la teníamos. Yo me fui hace 23 años. No la teníamos acá. Vivíamos bien, había su centro comercial y todo. Me acuerdo, Plaza Central, nada más teníamos Plaza Central cuando yo me fui. Y irme de Miami a Santa Cruz, porque todavía Santo Domingo ya era mucho más desarrollado que Santa Cruz. Santa Cruz era un pueblo, tenía las calles de losetas, le dicen losetas, son unas losetas que no eran ni siquiera calles de petróleo, asfaltadas, sino todavía habían esos ladrillos que eran como la zona colonial, digamos. Sí. La zona colonial, yo lo considero como zona colonial, y yo decía, Santa Cruz es como la zona colonial, toda Santa Cruz era así. Para mí sí, no te voy a negar que ahí fue un impacto fuerte, porque irme después de 10 años de Miami, ya no me acordaba mucho de Santo Domingo, decir, bueno, entre Santo Domingo y Santa Cruz, no, Santo Domingo estaba mucho más avanzado. Y a veces nosotros como extranjeros, y viendo la posibilidad de decir, bueno, ¿qué era lo que yo sopesaba y nivelaba? Decía, bueno, en los supermercados no había nada, o sea, no había un jamón que yo estaba acostumbrado a comer, un queso que yo estaba acostumbrado a comer, un vino, una carne. O sea, todo era solamente cosas de necesidad. Tenías carne, tenías buena carne, tenías tu arroz, pero los supermercados ni aire acondicionado tenían. Era un solo supermercado en una avenida principal, por decirte, la 27 de febrero con Abraham Lincoln, que era el Nacional. En esa época, ese era allá dicen el Hipermaxi. Y era un solo supermercado que había. Y cuando yo iba, me frustraba. Y me iba muy bien en el restaurante y tenía el dinero a lo mejor para consumir cosas buenas, pero no la había. Es como por decir, ok, Cuba, tú puedes tener a lo mejor el dinero, pero la gente decía que yo no hago nada con dinero porque aquí no hay nada. Yo lo que necesito es ropa y necesito comida. Sí. ¿Verdad? Con el dinero no hago nada. Entonces, lo mismo me pasó viviendo en Santa Cruz. Ganaba dinero, pero yo digo, no, pues a mí me ha dado una embolia aquí, porque el nivel que yo estaba acostumbrado, pero me ayudó que la economía duró mucho tiempo para recuperarse en los Estados Unidos. Cuando cae los bienes raíces en 2008, le toma 6, 7 años recuperarse los bienes raíces. O sea, tomó muchos años. Entonces, mi intención, la verdad, Melido, era quedarme un año, no solamente en Santa Cruz, y volverme a Miami.
porque era algo como coyuntural, y yo decía, bueno, voy a hacer algo mientras tanto en lo que se arregla los bienes raíces. Pero cuando yo iba allá, yo veía que era peor cada año y me iba muy bien. Duré un año manteniendo todas mis cosas en Miami. Imagínate que yo lo que ganaba en Santa Cruz, pagaba mi departamento en Miami, pagaba mi carro, pagaba tarjetas de crédito, pero lo duré haciendo un año. Entonces yo tomé una decisión y dije, bueno, tengo que tomar una decisión, o me voy a Miami y hago otra cosa que no tenga nada que ver con los bienes raíces. Pero ya a mi edad, yo tenía ya en ese entonces, 2008, estamos hablando de cuánto, 14 años menos, yo tenía 34 años. Yo dije, bueno, comenzar algo, yo puedo comenzar algo, soy joven, puedo comenzar, pero comenzar un negocio nuevo, o sea, era como que no puedo hacer bienes raíces, que es lo que toda la vida he hecho por más de 20 años. Entonces yo dije, no, me estaba yendo bien en Santa Cruz, me quedé, conocí a Mariana, mi esposa, ya después a los 2 años tuvimos a Samantha. ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo 3 hijos con Mariana, entonces ya cuando tienes hijos, estás casado, es más difícil volver a Miami. Mariana me dijo, a mí tú no me vas a llevar a ser empleada de Miami, porque allá no hay niñera, allá no hay empleada como nosotros tenemos y estamos acostumbrados. Santa Cruz es lo mismo que aquí, yo no sé cómo está aquí ahora, pero allá tú puedes tener niñera, empleada, todas las cosas. Y dices, tú no me vas a llevar a mí a ser niñera, a ser empleada allá, porque yo no voy a... Entonces, todas estas cosas tuvieron mucho que ver en que también Santa Cruz comenzó a crecer. Y ahí yo comencé a ver un crecimiento parecido al de Santo Domingo, mucho más lento, porque tengo 14 años. Y te cuento que en los últimos 3, 4 años ya hay de todo. O sea, hay todos los productos, puedes conseguir productos americanos, hay muchas franquicias ya. Yo tenía un restaurante y éramos 4 restaurantes. Hoy en día tú tienes 40, 50 restaurantes en Santa Cruz solamente. Entonces, la competitividad también hace mejor servicio, mejor calidad. Entonces, la franquicia hicieron que los locales subieran su estándar y eso mejora obviamente todo. Y hoy en día Santa Cruz ya... ¿Y cómo es recibido un dominicano allá en Bolivia? La verdad que la gente se sorprendía, decir, ¿qué hace un dominicano en Santa Cruz? Porque como tú dices, normalmente el dominicano se va o para España o se va a Estados Unidos, a Nueva York, que es donde es la comunidad más grande de nosotros, pero obviamente sabemos que la visa es mucho más difícil ir a Estados Unidos. Y hay muy pocos dominicanos. Creo que he conocido 2 dominicanos solamente en Santa Cruz, que trabajan en petrolera, 2 dominicanos de 11, 12 millones. Entonces, te puedo decir que hay muy pocos dominicanos allá. Todo el mundo ya me conoció como que el dominicano, porque también me hice famoso, porque como yo puse una de las discotecas más de moda de Santa Cruz, yo no dejaba entrar a todo el mundo. Entonces odiaban al dominicano. Este dominicano viene y quiere que a nosotros nos va a decir dónde vamos a entrar y qué podemos hacer. Y yo tenía que salir con guardaespaldas, porque si no me iban a sacar la infundia afuera, porque me encontraba con tigre afuera que este es el dominicano, ¿verdad? Este es el dominicano. Yo tenía que salir volando de ahí. Entonces es difícil, fue difícil al principio, pero después ya la gente me conocía. Nosotros el dominicano es muy social, es muy jovial, la gente se reía mucho conmigo y bueno, y yo siempre he sido social, no solamente por tener la discoteca que después ya la vendí y el restaurante. Hoy en día todavía sigo siendo muy social en el negocio de nosotros de relaciones. Y entonces me hice querer, el dominicano se hizo querer allá. Pues celebremos por eso. Muchas gracias, Melido. Oliver. Mucha salud para ti y muchos éxitos para RE/MAX República Dominicana. Igual para RE/MAX Bolivia. Gracias. Un placer Gracias por tenerte invitarme. acá. Buenísimo. Señores, un placer y hasta la próxima.